Bendecido día, hermanos. Soy el diácono Elix, aquí en Católico Hoy. Y hoy es viernes 28 de abril y esta es la frase para hoy. Es imposible, dijo la lógica. Es posible, dijo la fe. Hermanos, la lógica y la fe no van de la mano. Cuando le buscas la lógica a las cosas, en eso nos quedamos y mata nuestra fe. En el Evangelio de hoy, los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne. Porque cuando escuchaban a Jesús decirles, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, trataban de entender sus palabras desde la lógica humana y no desde la fe. Todavía hoy día, lamentablemente, sigue pasando precisamente con la Eucaristía y con muchas otras cosas más en las cuales se le busca la lógica y nos opaca ver el poder de Dios en nuestras vidas. Pongamos atención a estas lecturas de hoy con una fe grande para poder recibir el mensaje que Dios nos quiere darnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizarán para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su esplendor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él, «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, y quien se le apareció al Señor y le dijo, «Ananías». Él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 116. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor
todos los pueblos. Aleluya. Porque es grande su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en su discurso del pan de vida, Jesús contrasta su propio cuerpo y sangre, la Eucaristía, con otro regalo de Dios, el maná que los israelitas comieron en el desierto. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice Jesús a la multitud. Y continúa: a diferencia de vuestros antepasados que comieron y aún se murieron, el que come de este pan vivirá para siempre, dice Jesús. ¿Cómo podemos ver el maná del Antiguo Testamento? Apunta a la Eucaristía instituida por Jesús en la Nueva Alianza. El maná en aquel momento era necesario porque los israelitas estaban en movimiento, pasando de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. Viajando por el desierto 40 años, no tenían forma de cultivar y obtener alimentos de los cultivos. Tenían hambre y se quejaban de Dios, y Dios en su eterna generosidad sabía que necesitaban alimento. En esta ocasión, Jesús les proponía otro alimento que los llenaría totalmente para siempre, pero no podían entenderlo porque solo miraban desde la perspectiva de la lógica humana. ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Además, detrás de todo esto estaba el deseo de lo material, el alimento del cuerpo y no del alma, que es el que les proponía Jesús. Ahora bien, consideremos nuestra vida cristiana. Nosotros también somos viajeros que se dirigen hacia la tierra prometida del cielo y tratan de escapar de la esclavitud del pecado. Dios sabe que necesitamos alimento para sostenernos a lo largo de este viaje, y aunque podamos quejarnos, Él nos da alimento para nuestras almas. Dios nos da el regalo más hermoso que podamos imaginar: su propio Hijo, Jesucristo, en la Eucaristía. Jesús es el maná nuevo bajado del cielo. Ahora, buscamos nosotros ese alimento. Creemos verdaderamente que Jesús es el que calmará nuestra hambre y nuestra sed. Creemos que está vivo en la Eucaristía y que el recibirlo nos dará la gracia de amar como Él ama y dirigir nuestras vidas de acuerdo a Él. O nos pasan ocasiones que queremos solo el alimento que perece, que Dios nos supla nuestras necesidades materiales y no lo que realmente nos da la completa felicidad, que es la paz en nuestra alma. Hoy podemos ver en qué cosas en mi vida se interpone mi lógica humana y debilita mi fe. Cuando llegan esos momentos de dificultad e incertidumbre que nunca nos faltan, ¿soy capaz de acudir a Jesús Eucaristía para sanar y confiar? ¿Es mi lógica un obstáculo para creer en los pequeños y grandes milagros que Jesús me hace diariamente? ¿Cuántas cosas buenas nos suceden y a veces las vemos como buena suerte o que las hicimos por nosotros mismos?
En la primera lectura de hoy vemos cómo San Pablo perseguía a los cristianos porque su pensamiento humano, junto a sus propias creencias del Mesías, lo llevaban a actuar de manera simple y lógica. Sin embargo, un encuentro con Jesús, así como nos lo encontramos nosotros en la Eucaristía, cambió su vida, su rumbo, su fe en Cristo, que lo llevó a dar su vida por el Evangelio. Jesús nos recuerda hoy la diferencia entre la lógica y la fe. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice Jesús. Y como Jesús es Dios, sabemos que dice la verdad y por fe creemos en su palabra. Jesús en la Eucaristía es el pan de vida. La hostia que consumimos verdaderamente es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, dados para nutrirnos y sustentarnos en nuestro viaje al cielo. Entonces, mis amigos, hoy podríamos preguntarnos con sinceridad de corazón, ¿qué valor doy a la Eucaristía? ¿Y cómo la lógica humana puede interponerse a mi fe? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, por este día tan maravilloso, por este nuevo regalo que nos das de encontrarnos contigo a través de tu palabra, Señor. Que hoy y siempre nuestra lógica humana, nuestro pensamiento no sea un obstáculo para creer, que al contrario, esas dudas, ese razonamiento nos lleve a confiar más en ti y a tener más fe de que tú eres el Dios de lo posible, que lo que es imposible para la lógica humana, para ti es posible, Señor. Que podamos creer esto llenos de fe desde nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor en este día. Que tengan ustedes un día maravilloso, bendecido, lleno de la gracia de Dios y que hoy siempre puedan tener la fe para vencer la lógica humana. Voy a estar orando por ustedes y por los suyos. Por favor, no se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, es imposible, dijo la lógica, es posible, dijo la fe.